I should not know. All my sin, all of my hidden shame, died with him on the cross. Estás escuchando Palabras de Reino, un programa auspiciado por el Centro Apostólico Nacional, que está ubicado en la calle Corrientes 1474 de Ingeniero Maschwitz. Amigos oyentes, hermanos en Cristo, tengan todos ustedes muy buenas noches. En los controles técnicos, nuestro operador y director Aldo Omar Mancuso. En la conducción del programa, María Elizabeth Flores, que hoy está con parte de enfermo, y quien les habla, Alberto Circó. Palabras de Reino se emite todos los miércoles de 21 a 22 horas por esta emisora FM Imagen en el 107.5 MHz. Nuestro teléfono de línea 0348 44 70 027. Nos podés escuchar a través de la web www.fmimagen.com.ar, a través de la aplicación Play Store en tu celular, FM Imagen 107.5 MHz. Y también nos podés ver en Facebook, Multimedia Can o Imagen Mancuso. Bueno, y vamos a pasar al tema de hoy, un tema hermoso. Sabemos que en estos días estamos llegando a Semana Santa, jueves, viernes, el domingo de Resurrección, y el tema que justamente quería compartirles en esta noche, la resurrección, falsedad o historia. La resurrección de Cristo, ¿es un invento? ¿Es una fábula? ¿Es un mito? ¿O es un hecho histórico que realmente ha sucedido? Jesús tiene tres credenciales básicas: el impacto de su vida sobre la historia, la profecía cumplida en su vida y su resurrección. La resurrección de Jesucristo y el cristianismo permanecen en pie o caen juntos. Y voy a ampliar un poquito. Primer punto, el impacto de su vida sobre la historia. Ninguna persona en toda la historia de la humanidad ha impactado de tal manera a la humanidad, a la historia humana, a la vida del ser humano, como esta vida de Jesús sobre la tierra, su ministerio, su muerte, resurrección en la cruz. La profecía cumplida en su vida. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías referentes a su primera venida, su nacimiento, su muerte, y todas las cosas se cumplieron al pie de la letra en su vida. Su resurrección, la resurrección de Jesucristo y el cristianismo van de la mano, o permanecen de pie juntos o caen juntos, pero no se puede separar el cristianismo, la fe en Jesucristo, de su resurrección. Todas las grandes religiones del mundo, excepto 4 de ellas, están basadas en meras proposiciones filosóficas. De las otras religiones vemos los egipcios, Babilonia, los griegos, los romanos, son toda mitología, enseñanzas y un montón de creencias, pero no hay un hecho verdadero que lo respalde o una persona que, digamos, ha fundado esa creencia. De las 4 religiones que están basadas en personalidades, más bien que en un sistema filosófico, solamente el cristianismo reclama tener vacía la tumba de su fundador. Abraham, el padre del judaísmo, a quien Dios llamó de tierra de los caldeos,
para llevarlo a una tierra que luego le iba a dar, murió alrededor del año 1900 a.C., pero jamás se ha hecho declaración de que resucitara. Podemos ver estas 4 religiones que fueron fundadas, o sistemas de fe, de creencias, como quieran llamarlo. ¿Qué ha pasado con ellos? El sepulcro de Confucio está ocupado. El sepulcro de Buda está ocupado. El sepulcro de Mahoma está ocupado. El sepulcro de Jesús está vacío. A vos es a quien corresponde decidir. La evidencia habla por sí misma. Dice muy claramente: Cristo ha resucitado en verdad. Hay una palabra que ha pronunciado Jesús a sus discípulos referente a su vida, ¿no? Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Estaba hablando de que Él podía entregar su vida en sacrificio, como un holocausto, en favor de toda la humanidad, de todos los pecadores del mundo y de todos los tiempos. Él tenía ese poder. Nadie le quitó la vida, aunque humanamente podemos decir hubo hombres judíos y romanos que lo han crucificado, pero la decisión fue de Él, de entregar su vida. Y tiene el poder para volverla a tomar, ¿no? Es un mandamiento que Él recibió de su Padre, sus propias palabras lo atestiguan, y la resurrección de Cristo prueba de que Él también puede volver a tomar esa vida. La resurrección de Cristo de entre los muertos era el sello de Dios a la verdad de su declaración de que Él era el Hijo de Dios. Había un hecho que conmovió a todos, y era justamente su resurrección, que demostraba que no era un hombre más, un hombre común y corriente, sino que había algo sobrenatural en Él. Era el Hijo de Dios, era Dios encarnado en forma humana. Si recordamos el sermón del apóstol Pedro, el día de Pentecostés, dice, está total y enteramente basado sobre la resurrección de Jesucristo. Ni los cristianos, ni ninguno de sus enemigos, fuesen judíos o romanos, podían negar un hecho que era de conocimiento público: la tumba estaba vacía. La fe en la resurrección de Cristo es la misma piedra angular del arco de la fe cristiana, ¿no? Como antiguamente cuando edificaban un edificio y hacían 2 columnas y un arco encima, uniendo las 2 columnas, bueno, había una piedra angular, que sin esa piedra toda la estructura se venía abajo. Y en la fe cristiana, la resurrección de Cristo es esa piedra angular, que cuando se le quita, inevitablemente todo se derrumba, todo queda en ruinas, ¿no? Y lo que sostiene realmente la fe del cristianismo es la resurrección de Cristo. Cristo no fue solamente un hombre bueno que quiso hacer el bien, que hizo milagros, que ayudó a mucha gente, sino que era el Hijo de Dios. Y Él nació para morir en la cruz, porque el propósito de Él era salvar a cada uno de los pecadores. Y luego resucitó con poder. Como su vida era santa, sin pecado, la muerte no podía retenerlo. La tumba vacía de Cristo ha sido la cuna de la iglesia. ¿Cómo comenzó todo? Cuando los primeros discípulos vieron a Cristo resucitado. Los primeros seguidores lo vieron resucitado. Ellos podían creer, podían atestiguarlo.
A través de los siglos, la resurrección ha sido el centro de tormenta del ataque sobre la fe cristiana. Los detractores del cristianismo, los detractores de la Biblia, el punto donde ellos más atacan, donde más insisten, es sobre la resurrección. Si ellos pudieran demostrar que todo ha sido una falsedad, un invento, un mito, habrán logrado su objetivo. Pero en 2000 años, casi 2000 años de la resurrección de Cristo, todavía no lo han podido hacer, ni lo van a poder hacer, porque nadie puede probar lo que no existe. Sin fe en la resurrección, no habría cristianismo en absoluto. El cristianismo permanece en pie o cae con la verdad de la resurrección. En el momento en que uno la desaprueba, ha desechado el cristianismo. El apóstol Pablo escribe a los Romanos: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Qué linda declaración. Si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la base de nuestra fe. Creer en nuestro corazón, creer sinceramente. La resurrección de Cristo es la verdadera ciudadela de la fe cristiana. Esta doctrina trastornó al mundo en el primer siglo, dio vuelta a toda la sociedad, elevó al cristianismo por sobre el judaísmo y sobre las religiones paganas del mundo mediterráneo. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, en 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y ciertamente Pablo sabía muy bien que Cristo había resucitado, porque él tuvo un encuentro con él cuando iba camino a Damasco para apresar y llevar a la cárcel a los cristianos de ese lugar. Cristo declaró repetidas veces que se levantaría de los muertos, y realmente esa palabra tuvo fiel cumplimiento. Vamos a pasar a un momento musical y luego seguimos con el tema de esta noche. Una gran pena hay en su ser, mientras camina piensa en la cruz donde clavaron al buen Jesús. Va afligida, triste y sin paz, piensa que al hijo no lo verá jamás. Pero al llegar ve un resplandor que ilumina con gran fulgor a esa tumba que ya vacía brinda
su corazón, sus ojos se hinchan de lágrimas de amor, y de sus labios suena un grito desgarrador. Resucitó, resucitó, venció la muerte como un día él lo anunció. Se levantó, se levantó, y ahora camina victorioso por el mundo. Es un santo, y a la diestra del Padre se sentó. Resucitó, Cuando escuchábamos a Horacio Ortiz cantando La Resurrección. Vamos a dar las direcciones de los centros apostólicos. En Garín, Centro Apostólico Fuerza y Visión, Formosa y Colectora Oeste, Local Azul, a metros de la parada La Bota. Pastores Marcela Miranda y Miguel Núñez. General Pacheco, Centro Apostólico en Espíritu y Verdad, Juárez Beauchef, 2530, entre Mansilla y Cerviño, Barrio Las Tunas. Pastores Vanessa Cruz y Walter Acosta. Maquinista Sabio, Movimiento de Poder, Los Gladiolos 2635, al costado de la sala Eva Perón, Barrio Amancay. Pastores Claudia Verdún y Marcelo Gamboa. Centro Apostólico Nacional, Corrientes 1474, Ingeniero Maschwitz, entre Almirante Brown y Avenida Benito Villanueva. Pastores Cintia López y Roberto Mansilla. Y seguimos con el tema de esta noche que estamos viendo, la resurrección, falsedad o historia. La resurrección de Cristo como un evento histórico. Dios actuó en una definida dimensión, tiempo, espacio. Dios, que es el creador y soberano de todo el universo, Dios que es eterno, que no tuvo comienzo ni va a tener final, en un momento participó en la historia humana como un hombre, entró en una dimensión de tiempo, en un momento determinado de la historia, cuando el Imperio Romano estaba gobernando todo el mundo conocido en aquel tiempo, cuando Poncio Pilato era el procurador en Jerusalén, y en espacio, en ese lugar del mundo, en Israel, en Galilea, en Israel, y bueno, en un lugar histórico donde conoció a la gente, las costumbres, en un tiempo y lugar determinado, y vivió como un hombre, como cualquiera de nosotros, que estamos en un momento de la historia, siglo XX, siglo XXI, y estamos en un lugar, nosotros nos tocó Argentina, aquí Buenos Aires, pero Jesús estuvo en un momento de la historia y en un lugar determinado para cumplir un propósito que Él venía a cumplir aquí. Conocemos más detalles de la muerte y resurrección de Jesús que de cualquier otro personaje de la historia. Ningún rey de Babilonia, ningún faraón de Egipto, ningún filósofo griego, ningún emperador romano, de nadie sabemos tanto como los detalles
de la muerte y resurrección de Jesús. Justino Mártir llegó a la comprensión de que mientras los sistemas filosóficos del mundo ofrecían proposiciones intelectuales, el cristianismo solamente ofrecía a Dios mismo interviniendo en el tiempo y en el espacio por medio de Jesucristo. Dios mismo tomando forma de hombre en un momento y lugar determinado. El historiador judío Flavio Josefo también consideró como cierto este hecho histórico. Josefo estaba lejos de simpatizar con los cristianos y escribía para complacer a los romanos. Esta historia no le debe haber agradado ni en lo más mínimo. Difícilmente la habría incluido en su relato si esta historia no hubiese sido cierta. En Hechos 1:3, Lucas nos dice que Jesús se mostró vivo por muchas pruebas indubitables. En griego, polois tekmeriois, una expresión que indica el tipo más fuerte de evidencia legal. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas en algún tiempo entre el año 63 después de Cristo y la caída de Jerusalén en el año 70. Él explica en el prefacio a su Evangelio que reunió su información de testigos oculares, y este es el método por el cual él preparó el libro de los Hechos. Lucas fue participante de los eventos que relata. Es imposible suponer que la iglesia primitiva no conocía su propia historia. Todos estaban en un lugar geográfico pequeño, todos se conocían y los hechos que habían sucedido recientemente, todos los conocían. Y el mismo hecho de que este libro, el de los Hechos de los Apóstoles, hubiese sido aceptado por la Iglesia, es una evidencia irrefutable de su exactitud. Los primitivos cristianos sabían que todo lo que está escrito en este libro era absolutamente cierto. ¿Qué va enseñada? Del mismo modo como la Iglesia es demasiado santa para tener un cimiento corrompido, así también es demasiado real para tener un fundamento mitológico. Los judíos tienen la tendencia a mantenerse firmes en sus costumbres religiosas. Sin embargo, estos hombres observaban el Día del Señor, un memorial semanal de la resurrección en lugar del Sabbat. En ese día, ellos celebraban la Santa Comunión, que no era la conmemoración de un Cristo muerto, sino una agradecida recordación que era la conmemoración de las bendiciones concedidas por un Señor viviente y triunfante. Su otro sacramento, el bautismo, era un recordatorio de que los creyentes estaban sepultados con Cristo y resucitados con Él. Esto escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. La resurrección concedía significado a todo lo que ellos hacían. Los primitivos cristianos jamás defendieron alguna filosofía de la vida o alguna ética original. Simplemente fueron testigos de un evento, la resurrección. La resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo apostólico. Y como decía el apóstol Pedro en su primer sermón en Pentecostés, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pasamos a otro momento musical y seguimos con Palabras de Reino auspiciado por el Centro Apostólico Nacional. Mi Dios
y mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza.
Continuamos con nuestro programa Palabras de Reino y el tema de esta noche, la resurrección, falsedad o verdad histórica. Y habíamos quedado que la resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo apostólico. El apóstol Pedro dice en el libro de los Hechos, está registrado, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y él era uno de los tantos que había visto a Jesús resucitado. Los que niegan su resurrección, niegan su divinidad y su obra redentora. Vuelvo a repetirlo, los que niegan su resurrección, niegan su divinidad y su obra redentora. Las grandes verdades que declararon los apóstoles acerca de la muerte y resurrección de Cristo están en todo el Nuevo Testamento. Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, relatan todos los detalles de su ministerio, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, hasta el ascenso a los cielos. El apóstol Pablo, que tuvo un encuentro con él, también declara haber visto al Cristo resucitado, al Cristo de poder. Jesús fue un ser histórico y no mítico. Ningún mito remoto o engañoso se presentaba como obstáculo para el creyente cristiano. Su fe estaba fundada, basada sobre hechos positivos, históricos y aceptables. Y ahora vamos a ir a algunos detalles. Crucifixión. Farr da una vívida descripción de la muerte por crucifixión, pues ciertamente una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso: vértigos, calambres, sed, hambre, insomnio, fiebre traumática, tétano, vergüenza, publicidad de la vergüenza, porque estaban crucificados desnudos delante de toda la gente. Larga duración del tormento. A veces los reos estaban varios días en la cruz hasta que finalmente morían. Horror de anticipación. Mortificación por causa de heridas desatendidas. Todo intensificado hasta el punto en que puede soportarse, pero todo deteniéndose un poco antes del punto en que la víctima podría tener el alivio de la inconsciencia. Cristo murió por la rotura de su corazón. Esto es testimonio de médicos que han examinado todas las evidencias de la crucifixión y llegaron a la conclusión de que Cristo murió por la rotura de su corazón. Vamos a hablar acerca de la piedra que pusieron sobre la tumba donde pusieron a Jesús, el cuerpo de Jesús. La piedra, en hebreo llamada golel, por lo general se necesitaban varios hombres para moverla. La que se colocó en la tumba de Jesús probablemente era más grande de lo que se usaba habitualmente, ya que tenía como finalidad prevenir un esperado robo, porque se hablaba de que Cristo iba a resucitar y había temor de las autoridades judías de que los discípulos vinieran de noche y robaran el cuerpo de Cristo. Por eso había necesidad de prevenir este hecho y se puso una piedra más grande de lo que se hacía habitualmente. Y a esa piedra
se le apoyaba una piedra más pequeña que se llamaba Dofeg. Marcos en su Evangelio dice, era muy grande, y Mateo habla de ella como una gran piedra. Se estima que pesaba unas 2 toneladas. Vamos a hablar del sello. Mateo 27, 66 dice lo siguiente: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esto fue una precaución adicional, sellando la piedra con un hilo o cuerda sobre ella y sellando al sepulcro en ambos extremos mediante un sello de arcilla. Este sellado fue hecho en presencia de los guardias romanos encargados de proteger esta impresión del poder y la autoridad de Roma. La puerta no podía abrirse sin romper el sello, lo que constituía un crimen contra la autoridad de Roma. Vamos a hablar acerca de la guardia en la tumba. La guardia de soldados romanos estaba compuesta por entre 10 y 30 hombres, los que sellaron el sepulcro de José de Arimatea con sellos imperiales de Roma, fijando allí, en cera o arcilla, el sello oficial del procurador mismo, cuya simple desfiguración constituía un grave crimen. Al mando de la guardia se hallaba un centurión designado por Poncio Pilato, hombre de su plena confianza, y en este caso, según la tradición, este hombre se llamaba Petronio. Su único propósito era realizar como soldados su labor para el imperio al cual habían jurado lealtad. El sello romano para ellos era mucho más sagrado que toda la filosofía de Israel o la santidad de su antiguo credo. Si tenían suficiente sangre fría como para echar suerte sobre la túnica de una víctima agonizante, no se iban a dejar engañar por tímidos galileos ni arriesgar sus cuellos durmiéndose en su puesto. Vamos a pasar a un momento musical, tenemos un poquito de tiempo y luego terminamos ya, vamos al último tramo del programa de esta noche. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, que supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí.
ti e supe que me amabas, lo entendí e supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, te supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, y use Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí. Y estoy aquí. Bueno, llegamos al último tramo del programa de esta noche, Palabras del Reino. Hermosos temas musicales hemos podido compartir. En primer lugar, Horacio Ortiz cantaba La Resurrección. Luego, peregrinos y extranjeros interpretaban Te exaltaré, mi Dios. Y finalmente, Marcela Gándara nos cantaba Supe que me amabas. Vamos a repetir las direcciones de los centros apostólicos. Garín, Centro Apostólico Fuerza y Visión, Formosa y Colectora Oeste, Local Azul, a metros de la parada La Bota. Pastores Marcela Miranda y Miguel Núñez. General Pacheco, Centro Apostólico en Espíritu y Verdad, Juárez Beauchef, 2530, entre Mansilla y Cerviño, barrio Las Tunas. Pastores Vanessa Cruz y Walter Acosta. Maquinista Sabio, Movimiento de Poder, Los Gladiolos, 2635, barrio Amancay, al costado de la sala Eva Perón. Pastores Claudia Verdún y Marcelo Gamboa. Centro Apostólico Nacional, Corrientes 1474, Ingeniero Maschwitz, entre Almirante Brown y Avenida Benito Villanueva. Nuestros pastores Cintia López y Roberto Mansilla. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo esta noche acerca de la resurrección de Jesucristo. Jesús tiene tres credenciales básicas. Primero, el impacto de su vida sobre la historia. Segundo, la profecía cumplida en su vida. Y tercero, su resurrección. La resurrección de Jesucristo y el cristianismo permanecen de pie o caen juntos. Cristo ha resucitado en verdad. Él ha dicho, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. La resurrección de Cristo de entre los muertos era el sello de Dios a la verdad que Jesucristo declaró
de que Él era el Hijo de Dios. Sin fe en la resurrección no habría cristianismo en absoluto. El cristianismo permanece en pie o cae con la verdad de la resurrección. En el momento en que uno la desaprueba, ha desechado el cristianismo. Esta doctrina trastornó al mundo en el siglo I, elevó al cristianismo por sobre el judaísmo y sobre todas las religiones paganas del mundo mediterráneo. Y como escribió el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. La resurrección de Cristo es un evento histórico. Dios actuó en la dimensión tiempo-espacio. Dios mismo intervino en la historia humana por medio de Jesucristo, ¿no? Y tanto historiadores cristianos como no cristianos, como Flavio Josefo, tuvieron que reconocer la veracidad de este hecho. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, él dice que reunió su información de testigos oculares. Y este es el método por el cual preparó este libro. Es imposible que la iglesia primitiva no conociese su propia historia, ¿no? Y el mismo hecho de que este libro hubiese sido aceptado por la iglesia es evidencia de la exactitud que tenía. Y realmente recordamos que los primitivos cristianos celebraban la comunión, la Santa Comunión, conmemorando las bendiciones concedidas por un Señor viviente y triunfante. El bautismo era un recordatorio de que los creyentes estaban sepultados con Cristo y resucitados con Él. La resurrección concedía significado a todo lo que ellos hacían. Ellos, los primitivos cristianos, nunca defendieron ninguna filosofía de la vida o doctrinas o éticas originales o interesantes. Simplemente fueron testigos de un evento, la resurrección. La resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo apostólico. Los primeros cristianos en los primeros siglos dieron su vida sosteniendo esta verdad. Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los que niegan su resurrección, niegan su divinidad y su obra redentora. Cristo fue un ser histórico y no mítico. Ningún mito remoto o engañoso se presentaba como obstáculo para el creyente cristiano que había experimentado la nueva vida en Cristo. Su fe estaba fundada sobre hechos positivos, reales, históricos y aceptables. Y finalmente, quiero decirte, a vos que estás escuchando, este programa no pretende convencer de la resurrección de Cristo a ningún incrédulo, sino simplemente mostrar un fundamento sólido e irrefutable a quienes tuvieron la valentía de creer en la verdad. Si Dios no dispone a otra cosa, nos reencontramos aquí en esta emisora el próximo miércoles y que Dios continúe bendiciendo la vida de cada uno de ustedes.